mucho más allá de lo que puedo ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta serie de estudios encontrando significado a la vida. Y vamos a ver el tema ahora de buscando significado en la vida a través de los placeres. Para ubicarnos en lo que estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Hemos visto que la vida separada de Dios no tiene sentido. Eso es lo que nos dice el capítulo 1, versículo 2. Y luego ya, recuerdas, al final del libro, en el capítulo 12, versículo 8, dice las mismas palabras. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es decir, que una vida, esas son las circunstancias en las que el rey Salomón escribe este libro, que la vida sin Dios no tiene sentido. Número 2, que hemos visto, que buscar sentido en las ocupaciones, lo que el rey Salomón hizo a continuación de los versículos del capítulo 1, versículos 3 al 11, es a través de las ocupaciones tratar de encontrarle rumbo a su vida. Es decir, ver las ocupaciones de esta vida como medios y no como fin. Eso pensaban o piensas, eso da sentido a tu vida. Cuando usas las ocupaciones solo como un medio para encontrar aspectos o buscar aspectos de valor duradero o mejor, eterno. Ahora, yéndonos al capítulo 2 de este libro, los versículos del 1 al 11, vamos a ver cómo el rey Salomón ahora estaba buscando significado ahora a través de los placeres. Entonces, después de asegurarse que afanarse en las ocupaciones no trae satisfacción, como lo vimos en el estudio anterior, o propósito, el predicador intenta ahora otra cosa. Me llama la atención el comentario de una crítica de cine. Ahora que Al Pacino cumplió 78 años, y dice esta crítica, según su percepción, cumplió 78 años, está hablando de Al Pacino, y dice, de una vida plena, haciendo lo que más ama en el mundo y también lo que se le ha dado la gana. Me llama la atención esta percepción que tienen algunas personas, especialmente hacia algunos famosos, porque sería bueno preguntarnos si hacer estas dos cosas que ella dice, es decir, hacer lo que más te gusta o hacer lo que te da la gana, realmente traen plenitud o significado a la vida, porque ella dice que vivió él o que está viviendo una vida plena. ¿Tú qué crees? Bueno, si alguien me hiciera esa pregunta, tal vez preguntaría, ¿tiene significado o vive una vida plena, aunque sea así de famoso y que ha hecho lo que le ha dado la gana, debajo del sol o por encima del sol? Es decir, hacer lo que más te gusta sin Dios en tu vida, ¿trae realmente plenitud? Lo que vamos a ver ahora es a Salomón reflexionando acerca de sus trágicas experiencias al intentar obtener satisfacción ahora en los placeres. Vamos a ver en primer lugar que el placer como meta principal no sirve de nada. Dice el versículos 1 y 2 de Eclesiastés capítulo 2, dije yo en mi corazón, está hablando el rey Salomón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Ya que no encontró significado en las ocupaciones de la vida que vimos anteriormente, ahora el rey Salomón prueba con los placeres. El placer o la satisfacción en algo que se considera bueno tiene su lugar. Por ejemplo, disfrutar de la naturaleza, una puesta de sol, el mar, las montañas,
deleitarte en una reunión familiar, ver a tus hijos, ver a tus nietos, ver un partido de fútbol con los amigos. Todos esos son placeres y que tienen su lugar en la vida. Pero el problema, y aquí está algo que necesito que pongamos atención, el problema con los placeres es cuando procuras que sea tu meta principal, la meta principal de tu vida, o cuando procuras que sea o la veas como única respuesta a la búsqueda de significado. Ese es el problema. La reflexión que hace el rey Salomón a una vida así es esta: he aquí, esto también era vanidad, dice el versículo 1. La recomendación que hace es: miren bien, esto tampoco trae sentido. Ese placer que lo usas solo como meta principal, como un fin, eso que usas, ese placer en el que buscas como única respuesta significado, eso también produce vacío. Me llama la atención y lo que el rey Salomón está diciendo aquí con este término, he aquí, es: fíjense bien, miren bien, observen, esto tampoco trae sentido. Yo creo que aquí puede aplicar aquello de elegir entre lo bueno y lo mejor. Me refiero a que no deberíamos dejar fuera aquellos placeres correctos, como los que hemos mencionado, u otros, como hacer deporte o el entretenimiento, o buscar hacer más dinero, fama, etc. Pero debemos tener cuidado que no se conviertan en una meta principal o en sí mismo, un fin en sí mismo. Una buena pregunta que debiéramos hacernos es si al final de aquello a lo que dedicamos tiempo dará significado a nuestra vida. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que te trae más placer? ¿Ver una serie de estas que pasan en la televisión, de estas que se están poniendo muy de moda ahora? ¿Qué piensas que te trae más placer? ¿Esto, ver una serie, o pasar tiempo leyendo algunas historias de la Biblia? Creo que la pregunta inteligente sería: ¿qué te daría más significado al final? ¿Qué daría más significado a tu vida? ¿Qué daría más rumbo o dirección o sentido a tu vida? Creo que esa es la pregunta correcta. Estamos hablando del tipo de placeres como los que experimentó el rey Salomón en su búsqueda por sentido o rumbo o significado. Y vamos a pasar a esto. Vamos a ver como un segundo punto esta búsqueda, la búsqueda de significado, pero a prueba y error, como intentando, luego que no sale lo que buscas, pero luego pruebas con otra cosa. Así se veía Salomón. En los versículos del 3 al 10 está ilustrando ampliamente los primeros dos versículos, cuando dice que cuando intentas una cosa y luego intentas otra y al final dices: la verdad es que esto no le da rumbo a mi vida. Está intentando buscar sentido, rumbo, significado a través de los placeres. Y vamos a ver los intentos de encontrar sentido a la vida así, a prueba y error. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Propuse en mi corazón, dice el rey Salomón, agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Propuse en mi corazón agasajar mi carne. Salomón quería experimentar. Cuando habla de mi carne está hablando de su cuerpo, de lo físico. Salomón quería experimentar una de las formas que se usan como salidas a los problemas. Y no es cierto que la gente trata de experimentar, darle sentido a su vida a través de gratificar sus sentidos, su cuerpo. Lo que está tratando de decir Salomón, el rey, aquí es: traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Qué interesante. A veces estás en una reunión y pues de repente alguien te dice: bueno, ¿por qué
no estás tomando alcohol como nosotros. Y una buena respuesta sería, pues no necesito para encontrar sentido, para estar bien en esta reunión. Pues la verdad es que no necesito el alcohol. Tiene que ver con gratificar tus sensaciones, tus sentidos, sentirte bien, sentirte relajado. Otra cosa que experimentó y que probó Salomón, posesiones. Miren lo que dicen los versículos 4 al 7. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y aquí voy rápido, simplemente repasando estas cosas que el rey Salomón trató de experimentar como prueba y error, tratando de encontrarle rumbo y sentido a su vida. El versículo 8, experimentó con riquezas, experimentó con placeres como el sexo. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y acuérdate que estamos hablando de buscar ese tipo de cosas como fin único, solo por encontrar sentido o como única respuesta a sentido a nuestra vida. Así buscamos las riquezas, así vamos por el sexo ilícito. La fama, versículo 9, y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. La fama, muchos buscan la fama tratando de encontrarle rumbo, significado. Versículo 10, poder, influencia. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Cuando dice el rey Salomón, mi corazón gozó de todo mi trabajo, está diciendo, fue mi ocupación fue procurarme placer como fin único, como el único escape o salida para encontrar sentido a la vida. Dice, y esta fue mi parte de toda mi faena. Esto fue lo que recibió mi vida o lo que recibí por toda mi actividad y esfuerzo. La pregunta aquí es si el rey Salomón encontró significado. ¿Te acuerdas de la pregunta correcta que debemos hacernos? A veces buscamos los placeres y a lo mejor no son las salidas que más fácil encontramos, que se nos hace más cómodo. La pregunta es, al final, ¿vas a encontrar significado a tu vida? ¿Pasarte un tiempo en la televisión o pasarte un tiempo en las redes sociales? La pregunta es, al final de ese tiempo, al final del día, te vas a acostar diciendo, hoy aproveché este día y trajo significado, trajo valor. Veamos el siguiente versículo. Creo que el versículo 11 nos da una respuesta y este es el resultado de una vida vacía por tratar de encontrar rumbo y sentido en los placeres como fin único. Todas estas cosas eran sin provecho en relación a la búsqueda de satisfacer los deseos del alma, la búsqueda de propósito en la vida. El versículo 11 es lo que estamos viendo. En este versículo aparecen las tres palabras que más se repiten en este libro. Todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Dice el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y otra vez esta frase, he aquí. El resumen de Salomón a una vida así es, he aquí, mira bien, observa bien, reflexiona, esto también era vanidad,
aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Era sin sentido, en otras palabras. Observa, mira bien lo que haces. A veces son, o muchas de las veces, buscas placer para encontrar sentido, y la verdad es que no encuentras sentido. La verdad es que es aflicción de espíritu, es decir, es como perseguir el viento, es inútil, y luego sin provecho debajo del sol, es decir, en esta vida sin Dios, buscando significado, sin Dios, a través de las salidas que este mundo te ofrece. Al final, ¿qué te hará sentir mejor? ¿Qué dará más significado a tu vida? Por eso resume en este versículo 11. Qué importante es este versículo para que tú lo reflexiones y sobre todo esa frase, he aquí, mira bien y pregúntate al final qué te da más sentido. Hasta aquí la experiencia del rey Salomón y lo que podemos aprender. Pero yo no quiero dejar esta enseñanza y quedarnos con una sensación así de amargura, de pesimismo. Más bien yo quisiera dejarte algo esperanzador. ¿Te acuerdas de las salidas correctas? Bueno, yo quiero dejarte aquí la salida correcta, la salida que Dios te ofrece. ¿Recuerdas nuestro pasaje principal, ese pasaje que tenemos como un lema para esta serie? Si te lo recuerdas y buscarías el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 68, te lo voy a leer. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a recurrir en búsqueda de sentido, en búsqueda de rumbo y de propósito y de significado? A los placeres como la fama, como el poder, como las riquezas, como la gratificación de nuestras sensaciones y sentidos. La respuesta de Pedro, como dijimos en la ocasión anterior, ojalá que sea nuestra respuesta a la búsqueda de sentido. Señor, Dios, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos para encontrar significado en nuestra vida? La respuesta es solo Dios. Solo el Señor Jesucristo le puede dar sentido a tu vida. Te pido que inicies una relación con Dios. ¿Cómo se inicia una relación con Dios? Yo creo que para iniciar o para empezar ese rumbo a tu vida, lo más importante que te quiero dejar en este estudio es que inicies una relación con Dios. ¿Cómo iniciar una relación con Dios? Tu amistad con Dios va a empezar a darle sentido a tu vida. Por eso lo importante de esta propuesta. ¿Cómo se inicia? Déjame darte algunas sugerencias en cuanto a cómo iniciar una relación con Dios. Se inicia entendiendo, primero, que estamos separados de Dios. Lo podemos explicar así. Adán y Eva en el huerto. ¿Recuerdas la historia? Teniendo amistad con Dios, viene la tentación y luego desobedecen. Acto seguido son echados fuera del huerto. Esto lo puedes encontrar ahí en Génesis 3:23. Hay una razón por la cual ellos son expulsados del huerto y hay una razón por la cual se pierde esta relación con Dios. Dios no puede tener relación con el pecado. Dios no puede haber estado igual en comunión con la relación que tenía antes con Adán y Eva, cuando ya se interpone el pecado. Por eso son echados fuera y se pierde esa relación. Inmediatamente, fuera del huerto, Dios nos va a ilustrar cómo Él va a restaurar esa relación y lo hace derramando sangre de un animal para vestir, para cubrir la desnudez, el pecado de la primera pareja. Eso lo puedes encontrar ahí mismo en Génesis 3. Con esto Dios está simbolizando, con este acto, Dios está simbolizando que en un futuro alguien iba a morir por nuestro pecado. Alguien nos iba a revestir
para restaurar la relación con Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entender que estamos separados de Dios. Entender que así nacimos en esa condición. Otra cosa que podemos entender es que Dios quiere restaurar esa relación. Esto es bien importante, tú que me estás escuchando. Primero entender que estamos separados de Dios, pero también que queremos que entiendas que Dios quiere restaurar esa relación. Sin embargo, cada ser humano que nace con esa condición de pecador y separado de Dios, y por lo tanto nacemos como enemigos de Dios, aunque parezca fuerte. Y aunque lo pongas en duda y tal vez empieces a pensar cosas raras en tu mente, mira lo que dice Pablo, el apóstol, hablando a los romanos en el capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este pasaje también nos dice, aparte de que Dios quiere reconciliarnos, también habla de que lo hace a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Cristo completa ese cuadro que Dios quería ilustrar al principio. Cristo es ese cordero que quita el pecado de en medio y ahora tú puedes restaurar la relación con Dios. ¿Cómo iniciamos una relación con Dios? Entendiendo. Debo entender que estoy separado. Así nací en esa condición. Así nací físicamente en esa condición, separado de Dios, porque el pecado no puede tener una relación con Dios. Luego entiendo que Dios quiere restaurar esa relación de tal manera que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por mí, por mis pecados. Y ahora lo que tengo que hacer simplemente es aceptar ese ofrecimiento que Dios me está haciendo. Voy a buscar 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Otra vez el apóstol está escribiendo a esta iglesia allá en los primeros años de la iglesia, y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, es decir, el Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Acepta la reconciliación que Dios te ofrece. Aquí está diciendo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o por medio de este estudio, por medio de estas palabras, te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Ese es el primer paso para encontrarle sentido a esta vida. Acepta la reconciliación que Dios te ofrece. Ahora mismo, dile a Dios, así como estás, así como te sientas en tu vida en este momento, en esta etapa, así con tus ojos cerrados o abiertos, dile que quieres restaurar tu relación con Él ahora mismo a través de su Hijo Jesucristo. Dile que te arrepientes de haber tratado e intentado de buscar en tu vida significado, como lo hizo el rey Salomón, a través de cosas que has hecho en tu vida y de las cuales ahora te arrepientes, pero que no han logrado llenar tus vacíos, tus necesidades más profundas, las necesidades más profundas de tu corazón. Y luego, reconócelo como tu Salvador. Esta es la invitación que te hacemos. Empieza a darle rumbo y sentido a tu vida a través de lo que el Señor te ofrece, vida y vida eterna. Que Dios te bendiga, ojalá que hayas aprovechado o te haya sido de provecho y de edificación este estudio. Que Dios te bendiga. Seguiremos con esta serie la próxima semana. No te olvides, aquí nos escuchamos. Hasta luego y que Dios te bendiga. Quiero fijar mis ojos mucho
se puede ver redención, todo lo viejo cambiar.